esta, a la presentación, eh, entonces, y mirar como este proceso de transformación para que abramos también una pequeña conversación y dejemos planteado el ejercicio de evaluación, de la planeación de la evaluación. Esta transformación hacia una evaluación que ya no es una evaluación de la exclusión y del control, está marcada básicamente por dos grandes elementos. El primero es que la evaluación deja de ser una práctica de control para convertirse en una práctica formativa. Y eso tiene profundas implicaciones no solamente para toda la institucionalidad en general, por la vía de que los sujetos, esas marcas de los sujetos, empiezan a ser marcas, improntas para recrearse con la vida misma. Yo, por ejemplo, creo que cuando hoy estamos diciendo desde la escuela qué vamos a hacer para evaluar los niños en este momento y en la época de pandemia, yo digo, pues esto que estamos haciendo, encontrarlos por esta cámara, gozar con verles el rostro cuando se los podemos ver y hablar con ellos. Claro, tenemos que mantener unos rituales y una disciplina que es muy importante, pero hoy no tenemos, hoy no podemos trasladar en las aulas para la casa. No podemos decir que esta pantalla es la escuela, ¿no? Porque lo que se cerró fue el edificio físico, pero nosotros los maestros estamos ahí y pese a nuestra propia vulnerabilidad en este momento y nuestras preocupaciones, estamos ahí con los niños. Yo decía en una conversación a la que nos invitó la profesora Ildamar con la profesora Araceli de Tesanos que pues esa cosa almibarada que nos dio por decir que es que qué felicidad que estamos todos en casa y entonces que nunca habíamos pasado ni volveremos a pasar tanto tiempo juntos y que entonces ahora la profesora es mi mamá y el profesor es mi papá, pero ese lenguaje almibarado a veces y feliz yo no sé el cuánto por ciento de la población mundial, ¿no? Cuando se vive en apartamentos pequeños y son 5 o 6 personas y están 24/7 allí y los adultos están preocupados porque ya perdieron el trabajo o temen perderlo, porque tienen su propio trabajo en casa, pero además hoy no tienen quien les colabore con los oficios domésticos y con los niños, o sea, es una multiplicación del trabajo excesiva y nosotros estamos viendo cómo calificamos a los niños. Yo creo que hoy la preocupación no puede ser una preocupación por la calificación, tiene que ser una preocupación por saber cómo está el otro y por llevar la escuela de otra manera, pero no con las mismas estructuras como la habíamos tenido hasta ahora curriculares, sobre todo con los más pequeños. Creo que con los más grandes podemos hacer cosas distintas, pero con los niños más pequeños hay que convertir estos encuentros en espacios donde enfrentemos la vulnerabilidad con la que nos estamos viviendo hoy y no tratar de darles clase en el mismo horario y con las mismas rutinas, porque estar frente a esta pantalla y hablarle a la pantalla resulta bastante agotador, ¿cierto? Yo realmente creo que todo lo que significa un acontecimiento ocurre en la presencialidad. A los niños y a las niñas les está haciendo una falta infinita verse con sus compañeros, abrazarlos, compartir, igual que a los adultos nos está haciendo una falta infinita eso. Por más de que nos guste estar en casa, por más de que disfrutemos cosas, queremos también estar con el otro y con un otro distinto a la familia y hay que decírselo de verdad, verdad, porque si no vamos a estar sometidos a un engaño que no es del todo claro. Entonces, hoy más que nunca, la evaluación tiene que dejar de ser una práctica de control para convertirse en un espacio para la palabra y la compañía, para el encuentro con el otro, en una práctica que realmente indague sobre, y yo creería que hoy no tanto sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sino los procesos de la vida, qué te está pasando, cómo te sientes con esto que nos está pasando, o sea, siguen bien en tu casa, cómo nos acompañamos hoy ante una situación de tragedia, porque sin duda cuando volvamos a la escuela van a haber pupitres vacíos y van a haber niños y niñas con profunda tristeza por las soledades que deja la orfandad y nos están pasando cosas y la escuela las tiene que atender hoy, las tenemos que mirar con todo el dolor que nos produce, pero habrá que, más que nunca, darnos cuenta que la escuela que teníamos antes, en términos de algunas de las prácticas de control que se ejercía con ella, ya no van a operar y para eso tenemos que crear unas condiciones donde lo humano
prevalezca sobre cualquier otro sentido. Entonces, por eso este proceso que yo llamo de transformación de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje pasa, entre otras cosas, por entender que la evaluación es un proceso. Cuando hablo de procesos, estoy refiriéndome necesariamente a un ámbito de transformación y me refiero a un proceso como aquello que implica observar lo que pasa, ser capaces de describir eso que pasa en nuestro lugar de maestros y maestras, analizarlo y proponerle alternativas. Profe, pero proponerle alternativas inmediatas. Yo sé que estamos profundamente acosados por una presión de que hay que enseñar todo, hay que poner todo ahí rápidamente y cumplir con el currículo, pero yo creo que hay que proponerle alternativas a los niños y a las niñas para que sean capaces de seguir a sus ritmos, como lo planteaba ahora la profesora Claudia, ¿cierto? Es decir, esa diferencia que nos pone en un lugar tan importante para ser reconocidos. Entonces, evaluar es un proceso que observa, describe, analiza y propone alternativas. ¿Quién hace eso, profes? Pues básicamente nosotros, pero cada vez que, es decir, en la medida que los niños van creciendo en segundo grado, final de primer grado, ellos también observan, ellos también son capaces de describir lo que pasa, no solamente con ellos, sino con sus compañeros, de aventurar hipótesis de por qué pasa y de proponer alternativas. Yo quiero contarles una historia que seguramente quienes me han oído ya la conocen, pero es una historia muy reveladora. Estábamos haciendo una investigación en un municipio del suroeste antioqueño hace bastante tiempo ya, y una niña, la maestra le pone a los niños una suma, ¿cierto? Es un grado, segundo grado, y la suma es el número 25 más 37, y ellos tienen su suma en el cuaderno, y esta niña suma 5 y 7, usa sus deditos y le da 12, y pone el número 12 poniendo el 1 en la mitad, y luego suma 2 y 3, 5. Total, la suma de 25 más 37 le da 512. ¿Cómo está esa suma? ¿Cómo le quedó a la niña la suma? ¿El resultado es el correcto o no? 25 más 37 da 512. No. No. Perdón, Sí. ¿yo qué diría? Desde lo que uno espera en el resultado de la suma como está planteada, no, pero la niña sí sumó. Desde la comprensión que ella hizo, sí sumó. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa respuesta? Está hablando Ruth, ¿cierto? Ruth Estela. Sí, Bueno, sí. muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Pues desde lo que yo como maestra he llegado a hacer, yo le valgo que tiene claro el proceso de la suma, pero de pronto hay un tema con la ubicación de unidades, decenas y centenas, con un tema del proceso, pero que suma, sabe sumar. Pero qué bueno, profe Ruth Estela, que nos contestas eso, porque cuando tú lo pones ahí, nos das la oportunidad de decir, mira cómo nosotros lo expresamos. Una discusión muy recurrente en este tema de la evaluación es que, pero porque los niños y los jóvenes le dicen a los profes, pero profe, ¿usted por qué no me vale el procedimiento? El resultado está bueno, pero el procedimiento está malo, pero el procedimiento está bueno. Y eso tiene un montón de sentido, ¿cierto? O sea, se equivocó en una operación aritmética, por ejemplo, pero tiene lógica pues lo que está haciendo el niño o la niña o el adolescente. Pero, ¿qué significa en términos de lo que estamos hablando? Voy a volver a poner entonces la presentación para ustedes. ¿Qué significa entonces en este sentido lo que dice aquí de observa, describe, analiza y propone alternativas? ¿Qué significa decir, pues yo le valgo el procedimiento porque ella sí sabe sumar, lo que pasa es que no tiene la ubicación en el sistema posicional base 10, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué significa? Porque más allá de que yo le valga y le ponga una nota, lo que pasa ahí con esa forma de expresión de la suma de la niña es que me está entregando un regalo maravilloso, porque cuando yo observo eso y soy capaz de describir lo que pasa y es darme cuenta que una suma le da 512, ¿cierto? Cuando le debería dar 62, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está ofreciendo esa oportunidad? Cuando yo lo analizo, ¿qué es lo que yo analizo? Que la niña no está sumando en un sistema decimal base 10. Entonces, el asunto real allá en la escuela
es que la profe muy amorosamente le dice a la niña, pero a ver, acuérdate que cuando te sobra uno aquí, se lo presta a señalándole que el uno va encima del dos, ¿cierto? Le sobra, que sobra lo ponemos allá. Y le insiste a la niña en que el que sobra lo pone allá. Y la manda con 10 de esas sumas para la casa porque ya entendió para que practique, ¿cierto? Entonces, mire, la maestra no está haciendo una cosa, digamos, no está siendo arbitraria en términos de maltratar a la niña. Está bien lo que le propone, pero no está bien, o sea, no sirve, porque es que ella no ha entendido, la niña no entiende en qué sistema está, qué significa llevar, prestar, qué significa en ese contexto. Entonces, cuando hablamos de proponer, yo analicé, encontré eso, y más que preocuparme por calificarle un 3,5, aunque el resultado está malo, de no ponerle una gran X roja, de tampoco ponerle un chulo porque el resultado no está bueno, es qué alternativa le propondrían ustedes inmediata a esa chiquita que suma 25 más 37 y le da 512. ¿Cuál es una alternativa inmediata y real que se le puede ofrecer a la niña? Que no sea mandarla con 10 sumas para la casa. Yo quería decir algo y aprovecho pues para saludar ahorita que no di cara en el saludo, pues queda un ruido infernal aquí fuera de mi casa. Bienvenido. Muchas gracias. Yo pienso que ahí habría que retomar y rescatar un poco como el debate largo que tuvo Mériès en el contexto francés con todo el asunto del éxito y el fracaso escolar. Y él dijo algo que a los maestros en los institutos de formación de maestros les dolió mucho, y a los maestros en general en Francia, porque él dijo que finalmente el fracaso y el éxito escolar y la evaluación que se asocia como un proceso adjunto a esa decisión de clasificar a los estudiantes, dependía de la experticia del maestro. ¿Qué tan experto era el maestro? Porque muchas veces aquello que señalábamos como respuestas erróneas no eran erróneas, sino que no estaban situadas en el sistema de referencia adecuado. Entonces él ponía el ejemplo con la física clásica y la física cuántica y decía, muchas veces en la escuela los maestros de física no tienen la experticia de la física cuántica, sino que todavía están con los modelos de Newton. Entonces una respuesta que no se acople a ese sistema obviamente va a ser errónea, pero no es errónea por sí misma, sino porque hace parte de un conocimiento que está en otro sistema de referencia. Entonces, con lo de la niña, yo pienso que lo que habría que buscar es eso, reivindicar también algo que en su momento en Aprender sí, pero como dice Mériès, es que el profesor o el maestro tiene una función de traductor. Es el traductor, tiene que aprender a traducir. Y él tiene, eso que ella le está mostrando es algo que hay que traducir. ¿En qué? Y situarlo dónde. Y eso es lo que la escuela tiene que buscar antes que entrar en el cliché y en la muletilla de fracasó o es exitoso. Más allá de eso, tienes que buscar en qué sistema de referencias que está funcionando eso que esa personita está diciendo y está haciendo. Entonces, Dairo, qué bueno que intervienes y nos dejas verte también, porque aquí hay dos cosas que estás planteando que son absolutamente importantes. Voy a empezar por la última que planteabas y es desde dónde se habla, ¿cierto? O sea, ¿por qué no todos los sistemas de conteo son con base en el sistema decimal 10, por un lado, ¿cierto? Eso es lo primero que quiero plantear. Y lo otro es, ¿de dónde sacamos nosotros que podemos calificar al niño, reconocer que no sabe o sí sabe? O sea, ¿qué nos confiere ese, digamos, ese don, como si tuviéramos una varita mágica para decir, no sabe, sí sabe, usted no? O sea, ¿de dónde sacamos eso nosotros en relación con el otro? Fíjese cómo perdón. Incluso como a veces nos expresamos, ¿cierto? Yo le reconocería y el estudiante aprende, profe, reconózcame, profe, pero téngame en cuenta, cuando el asunto no es calificarlo ni reconocerle nada, el asunto es entender qué está pasando allí. Entonces, claro, si nuestro sistema está montado sobre el sistema decimal base 10, una alternativa importantísima para la niña es ponerle un abaco al lado y no mandarla a decir que le presta a aquel, incluso la profe se lo decía a la niña, como cuando tu mamá te manda a donde doña Pepita para que le preste una vela.
No, eso no tiene nada que ver con sumar y con sumar llevando, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver. Entonces, cuando yo digo proponerle alternativas, es justamente eso, entender el lugar del otro, ¿cierto? Yo soy un traductor de eso y le digo, bueno, lo que esta chiquita necesita es un abaco para que pueda entender qué significa ese sistema decimal en el que contamos y en el que nos movemos. Pero además, para irle mostrando que no es el único sistema que existe, que eso no nos lo mostraron nunca en la escuela. Entonces, esa traductibilidad que hacemos nos cambia el lugar del rol de la evaluación. ¿Se dan cuenta por qué no lo cambia completamente? Y no lo cambia porque ya nuestro lugar no es sancionatorio, ni de que bueno, te voy a poner 3,5, pero esfuérzate más, sino que es un lugar comprensivo justamente para seguir entendiendo, para lograr entender esto que está acá. Voy a poner la presentación y voy a abandonar un poquito el otro lado, cómo se proponen alternativas de manera inmediata. O sea, el lugar de la evaluación es ir registrando el estado de la transformación. Si yo lo que pretendo es que yo soy el único que registro el estado de la transformación del otro, eso no me va a dar el tiempo, o sea, tendría que multiplicar las horas y los días. Cada cual tiene que aprender a registrar ese estado de la transformación. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los álbumes, en las secuencias con los trabajos de los niños que se hacen en el preescolar. Ahí hay un estado de la transformación hermosísimo, hay un ejercicio precioso donde los niños van viendo, por ejemplo, la transformación de su escritura, de su dibujo, de la limpieza con el material, etcétera, etcétera. Y eso es evaluar. Por eso cuando ahora Margarita contaba su experiencia en Helsinki o cercano con la maestra rural, era, pero tú no estabas ahí, tú no te diste cuenta cómo estaba pasando. Es decir, la evaluación no implica un acto que tenga que tener cosas ajenas a la vida misma, ¿cierto? Sino que implica la vida misma. Entonces, hacer esas intervenciones inmediatas, como ponerle a la niña un abaco, es permitirle entender ese proceso, pero ella no ha ganado ni perdido, ella está aprendiendo. Es decir, la lógica del aprendizaje no es la misma lógica de la administración, que es perfecta para la administración, pero la lógica del aprendizaje tiene fisuras y discontinuidades, como lo que ahora decía, no sé si era Leonardo o quién, que uno tiempo después dice, ya sé para qué era que esto era tan importante en la lógica del andamiaje cognitivo que va construyendo el estudiante y que siempre nosotros seguimos construyendo. Entonces uno no lo tiene que entender ya, tiene una lógica, tiene fisuras, tiene discontinuidades, tiene unas maneras de aproximación que lo hacen siempre distinto. Entonces, se trata de hacer visibles, como de poner ahí, de resaltar aquello que son avances y también de resaltar aquello en lo que hay que mejorar. Es decir, en dónde tenemos que intervenir. Una acción de mejoramiento es poner el abaco para la niña. En ese sentido, por ejemplo, la evaluación es un instrumento de la didáctica, sin duda alguna. Es un instrumento que nos permite mirar cómo se está sucediendo este proceso con los otros. Entonces, voy a dejar de compartir y quiero volver a ustedes para que conversemos un poco sobre esto que hemos estado mirando en esta mañana y que nos permita entonces conversar un poquito antes de cerrar y dejar planteado lo que sigue para el viernes, que es la planeación de la evaluación. Norelia, bienvenida, tienes la palabra. Si quieres activar tu cámara, sería un placer. Hola, buenas tardes. Hola, Qué rico Norelia. saludarla, profe, después de tantos años. Qué Por bueno, allá en el sí, qué 15. rico. Bueno, muy contenta también pues escuchando todo y quería como hacer dos intervenciones específicas. Una, respecto a las preguntas que pues, que usted nos hizo al inicio, la que tenía que ver con el ejercicio de la ciudadanía. Sí. Me parece también importante resaltar un poquito lo que tiene que ver con el desarrollo del sujeto crítico. Y creo que la evaluación es una herramienta que nos va a permitir, ¿cierto?, como seres humanos, volvernos un poquito más críticos y en esa medida, pues aportar a esa ciudadanía. Eso pues por un lado. Y en segundo momento, me gustaría también hacer pues traer a colación un autor del teatro que se llama Kate Johnston, que trabaja la impro y es una técnica pues del teatro, pero muy acorde también pues con la pedagogía, y él habla de aprovechar el error,
¿cierto? Es decir, entonces, en este caso de la niña, ¿cierto? Ese ejercicio podría volverse aprovechable para una historia, para otro tipo de cosas. Entonces, bueno, esas serían mis intervenciones. Gracias, profe, qué rico verla después de tantos años. No, gracias a ti, Norelia, y gracias por tu intervención, pero claro, además nos pones no solamente en el lugar como de todas las artes, ¿cierto? Para llevar al aula, porque creo que cuando nosotros somos capaces de recrear los espacios de la vida, de la cultura en el aula, estamos aportando infinitamente en la relación y en la formación del otro. Entonces, por ejemplo, eso que tú dices, ser capaz con eso de aparentemente una cosa que está mala, convertirla en una historia, en un cuento, en una danza, en un juego, serán improntas, serán marcas, como decía el profe Julio ahora, en la vida de los niños que serán posteriores adultos grandes, maravillosas. Cuando Norelia hablaba, me acordaba que una vez en un seminario de estos que hice, una profesora ya grande, universitaria, contaba que cuando ella estaba chiquita, estaba como en segundo o tercero de primaria, le cambiaron de profe, o sea, su maestra se fue y le pusieron otra profe. Y entonces ella estaba supremamente triste, pues estaba muy acongojada con la ida de la profe fulanita, y la profe que llegó fue muy intuitiva y le preguntó qué le pasaba, que ella la notaba un tanto triste, callada. Entonces le dijo, profe, es que usted no me pone ni una gaviota en el cuaderno y a mí me hacen mucha falta las gaviotas. Y entonces esta profe le dijo, ¿me quieres mostrar una gaviota de las que tenía? Y la gaviota eran los chulos, ¿cierto? En la tarea, los chulos en la revisión del cuaderno. Y esa historia es muy bonita porque para ella no era un chulo de aprobación, sino una gaviota. O sea, su profesora le regalaba gaviotas. Y seguramente cuando ella empezó a darse cuenta de la historia decía, claro, ustedes van a contar cuántas gaviotas tienen en el cuaderno porque ese nombre se lo estaba dando también. O sea, la profe creó una historia paralela que a la niña le venía supremamente bien y la hacía muy feliz en términos de encontrar gaviotas en su cuaderno. Bueno, ¿alguien más quisiera plantear algo? Podemos también plantear cómo vamos, si esta es una dinámica que les parece interesante, si hacemos una cosa, intentamos hacer algo distinto con las limitaciones de la tecnología, en fin. Vamos bien. Vamos bien. Vamos muy bien, profe. Ha sido muy gratificante escucharte. Muchas gracias. Bueno, antes entonces de cerrar, si no hay intervenciones, yo quisiera plantearles como algunos elementos que a mí me parecen interesantes y lo voy a hacer a partir de compartir con ustedes el texto que estaba diciendo ahora de Estanislao Antelo, que se llama Sabor a mí. Es un texto, se llama Sabor a mí, enseñar, saborear, encontrar. Y dice así, yo creo que este texto muchos de ustedes lo conocen, pero volverlo a escuchar podrá ser una manera de recrear nuestra pasión por el oficio de ser maestros y maestras. Dice, la hipótesis es sencilla. El aprendizaje es del orden del sabor del encuentro. La cercanía de las palabras sabor y saber, como nos ha enseñado Michel Serres, no es azarosa. El archiconocido Homo sapiens es el hombre que saborea o escupe. De ahí que los estudiantes digan que tal materia les gusta y que tal otra es horripilante, que les gusta cómo algunos profesores la dan y que otros son unos amargos e intragables. Porque porque las materias menús y cartas que los profesores dan pueden deleitar los paladares o pueden caernos mal. Se sabe de la existencia de indigestados, pero se sabe también de aquellos que no tienen parte en el festín, ni siquiera pueden indigestarse. Mi propuesta es entonces elaborar recetas. No se puede enseñar sin recetas. La escuela tiene mucho que aprender del arte culinario. Otra cosa bien distinta es el efecto de esas recetas que nos está vedado anticipar. Hasta aquí el sabor. ¿Y qué del encuentro? El encuentro no es sino cierto límite de la didáctica.
¿Cómo saber a priori acerca de aquello que nos ha de encontrar? En algún sitio dice Borges que el deber de todo verso es comunicar un hecho preciso y tocarnos físicamente como la cercanía del mar. Enseñar es casi la misma cosa. Se aprende cuando algo consigue tocarnos físicamente como la cercanía del mar, a condición de aceptar que no podemos saber de antemano qué será ese algo que vendrá a tocarnos. No podemos saber de antemano qué cercanías y lejanías vendrán a entretenernos. Lo normal, dice Merieux, es que en la educación la cosa funcione mal. Propongo pues abandonar todo ese arte de la motivación, todo ese afán de motivar. Nuestro oficio no consiste en hacer las cosas más interesantes para los alumnos. Nuestro oficio consiste en hacerlas más sabrosas. Combinar ingredientes y poner el sabor a disposición. Estar en ellos después de un tiempo que no nos pertenece, operar con lo saboreado y apaciguar las indigestiones. A lo sumo, la escasa gloria de nuestro oficio nos permitirá decir tímidamente que algo de lo que el otrora alumno ha sido o ha dejado de ser lleva sabor a mí. Será pues un texto de regalo a esta reflexión, Me invadió el sol, que nos permite entender que esto hay que gozarlo, como cuando uno cocina. Así como cocinar es un placer infinito, ser maestro es un placer infinito que tiene que producir eso, sabrosura, como dice Norelia en el chat. Nos tiene que producir goce, el goce del encuentro, el goce del reconocimiento del otro, el goce de la palabra, el goce de ver esos ojos de los niños, las niñas, los adolescentes, de querer estar ahí, el goce de saber que tenemos cosas para decirles. Bueno, profe, no sé si tienen algo más que agregar, si alguien quiere decir algo. No, profe, darte las gracias por este maravilloso encuentro que obviamente toca un tema candente, álgido y del que tenemos que aprender aún más. Muchas gracias. Bueno, es un placer, con todo gusto. Entonces, profe, nos encontramos el viernes a las 10 de la mañana y seguimos en esta conversación que para mí también ha sido muy grata. Además, me encanta encontrarme con tantas caras aquí conocidas y reconocidas y volverlos a ver es un placer. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Feliz resto de Gracias, tarde. profe Marta Lorena, vos por disponerte. Nos vemos entonces el viernes. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias.